Bueno, buenos días, representantes del Gobierno y órganos de Contralor Nacional y de la región, representantes de organismos nacionales e internacionales, distinguidos profesores y representantes de nuestra doctrina, ex auditores internos de la Nación, profesionales, compañeros, estudiantes, público en general. Es con orgullo y gran alegría que le damos la bienvenida a todos a estas jornadas académicas sobre la transparencia en la hacienda pública y privada, organizadas con motivo de los 100 años de la Auditoría Interna de la Nación, otrora Inspección General de Hacienda. Sin más, y abriendo estas jornadas académicas, vamos a compartir un video audiovisual. Gracias. Bueno, mientras solucionamos un problemita técnico y siguiendo el protocolo de las jornadas, va a hacer uso de la palabra nuestra Auditoría Interna de la Nación. Buenos días. Me es muy grato recibirlos en este lugar tan significativo para muchos de ustedes que han recibido su título aquí. Es muy importante para nosotros que nos hayan acompañado. Agradecimientos muchos a todos los que han participado en la organización de esta jornada, a todos nuestros invitados que han generosamente venido a compartir con nosotros y a festejar estos 100 años. Señor subsecretario, señores autoridades, señoras, señores, es muy grato para mí en particular venir a hablar de estos 100 años. No queremos hacer un énfasis en la historia, venimos a hablar del futuro de la Auditoría Interna de la Nación, pero a partir de nuestras bases y de nuestros cimientos, que es esta trayectoria de 100 años muy rica que tiene esta oficina. 100 años es un hito muy importante para cualquier organización. Quería destacar en particular aspectos muy sensibles y muy caros para todos nosotros, como puede ser la solidez, la experiencia, la capacidad de adaptación, el compromiso con la ciudadanía y sobre todo la innovación. Características que hacen que una institución sobreviva 100 años. No es fácil llegar a cumplir 100 años. Y un motivo de festejo era el generar 2 jornadas técnicas donde pudiésemos resaltar los aspectos cualitativos que tiene tanto la auditoría del sector público como el control sobre el sector privado, que a veces no son suficientemente conocidos o no hemos sido capaces de transmitir correctamente. Es por este motivo que hemos convocado a una amplia grilla de expositores que abarcaran cada uno de nuestros cometidos y que se pudiera hablar en particular de cada una de nuestras funciones, abordadas desde la perspectiva de desde aquí en más,
basados en nuestra historia, pero sí viéndonos con una visión y una proyección a futuro, entendiendo que existimos con un porqué y un para qué, que muchos de nuestros funcionarios ya saben que me gusta mucho recalcar estos dos aspectos, el por qué existimos y el para qué existimos. Ya decía hace más de 2000 años Ovidio que no se desea lo que no se conoce. Y estamos aquí para hacernos conocer y para que ustedes nos entiendan un poquito más. Es a partir de esto que queremos generar debate, intercambio de visiones y de experiencias para que nos pueda facilitar la tarea de esta proyección a futuro. Y con esto simplemente desearles muy buenas jornadas y gracias a todos. Muy buenos días a todos. Es para mí, en particular, y para el Ministerio de Economía y Finanzas, un placer y un orgullo poder estar aquí en estas jornadas que tienen un alto valor técnico, y eso siempre es muy bueno, pero también tienen un alto contenido subjetivo, un contenido emotivo. No es poca cosa que un organismo de la valía y de la importancia de la Auditoría Interna de la Nación cumpla 100 años, que alcance sus primeros 100 años. Y eso es un motivo de orgullo porque demuestra claramente la preocupación desde hace muchísimo tiempo de los uruguayos, del Uruguay, por la transparencia, por velar por la eficiencia y por el correcto manejo de las cuestiones públicas. Allá por el 10 de marzo de 1915, cuando se promulga el decreto que crea a la Inspección General de Hacienda, en lo que era en ese momento el Ministerio de Hacienda, probablemente los cometidos exactos de esa inspección, de esa vieja inspección, no fueran los mismos que los cometidos que tiene que encarar la Auditoría Interna de la Nación en el siglo XXI. Pero seguramente el espíritu tenía mucho que ver con ser probos en el manejo de los dineros de la gente, porque en definitiva quien ocupa un cargo público solamente tiene una responsabilidad pasajera en el manejo del dinero de los ciudadanos. Y en esas cosas hay que actuar con extrema transparencia y con extrema eficiencia. Y en eso la Inspección General de Hacienda y luego la Auditoría Interna de la Nación siempre han colaborado. Y es bueno recordar cuáles eran yo me puse a estudiar un poquito, cuáles eran los cometidos de la Inspección General de Hacienda allá por 1915, porque es importante saber de dónde venimos. Entonces, los cometidos eran practicar arqueos de caja, sin fijación de día determinado en todas las oficinas públicas que tengan a su cargo la percepción de rentas, tanto en la capital como en campaña, quedando igualmente autorizada para practicar inspecciones amplias en las oficinas, corporaciones, etc. B. Verificar si las sociedades anónimas que han obtenido personería jurídica han llenado los requisitos legales. C. Llevar un libro en el que se anotarán las observaciones motivadas por cada inspección que se efectúe. Y D. Informar mensualmente al Ministerio de Hacienda del estado de recaudación de las rentas de las oficinas de su dependencia. Mucha agua ha pasado por debajo del puente. Muy distintos son los desafíos de una sociedad que está atravesando, como el mundo entero, una nueva revolución industrial, la revolución de la economía digital. Podemos decir que hoy no estamos en una época de cambios en general, sino que estamos en un cambio de época. Y la auditoría interna, al igual que el resto de las organizaciones públicas, tiene que ser proactiva y no reactiva, es decir, no esperar a que ocurran los cambios en la sociedad para ver cómo se maneja, sino que tiene que ser proactiva e ir adelantándose a los retos que ese cambio de época va a generar. Por eso, además de celebrar los 100 años, poder tener jornadas como estas, donde podemos discutir, recoger las mejores experiencias a nivel internacional y a nivel local, es muy importante para poder definir, para poder dibujar con más precisión qué es lo que se espera y qué es lo que necesita el país de la Auditoría Interna de la Nación. Por eso yo quiero, en esa película de ver de dónde venimos y hacia dónde vamos, quiero agradecer muchísimo la presencia de ex auditores internos, a quienes tenemos aquí,
y que su trabajo sin duda ha sido fundamental para poder hoy plantearnos desafíos superiores. También quiero agradecer enormemente a los colegas internacionales que están aquí, por ejemplo, de la reunión especializada de organismos gubernamentales de control interno. También tenemos a colegas que vienen del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, pero también tenemos a partes que interactúan permanentemente en lo que tiene que ver con aspectos de control societario, como las colegiaturas de contadores, de abogados, de escribanos, y vamos a tener también a representantes de organismos que manejan cuestiones vinculadas con el cooperativismo, otro aspecto sobre el cual la auditoría interna tiene controles. Por eso, para nosotros es muy importante estar hoy aquí. Recordar, la auditoría interna tiene básicamente dos vertientes, la auditoría interna de la Nación, lo que tiene que ver con el sector público. Para nosotros es fundamental que el rol de la auditoría no sea solamente el control, que es muy importante, sino que también tiene que ver con colaborar en esa mirada proactiva en la eficiencia y en la eficacia de los procesos públicos y, por lo tanto, colaborar en el diseño de procesos adentro del Estado para que las tareas puedan tener el máximo beneficio posible para la gente, porque en definitiva todo lo que hacemos es para la gente, es muy importante para nosotros. Eso es lo que esperamos de una auditoría moderna, no solo el control, sino la proactividad en colaborar en la máxima eficiencia de los procesos públicos. Y en eso estamos trabajando. También la auditoría interna tiene que ser un colaborador, tiene que ser un promotor de la ética en la función pública. Y esa es una palabra y sobre todo un valor muy importante para la sociedad en su conjunto y sobre todo que la sociedad espera de quienes ocupan transitoriamente responsabilidades de gobierno. Por eso también, combinando ambos factores basado en los valores como la ética y en la proactividad para mejorar los procesos, es que también esperamos de la auditoría interna su rol de agente del cambio en lo que tiene que ver con la función pública. Por lo tanto, control, proactividad, promotor de la ética y agente del cambio, creo que son los cometidos fundamentales de una auditoría interna para lo que viene, para el siglo XXI. Y en eso estamos trabajando, por ejemplo, modernizando los cometidos a través de un artículo incluido en la Ley de Presupuesto Nacional. O sea, eso junto con las acciones que día a día realizan los funcionarios de la auditoría interna nos van a poder llevar al éxito en estas tareas. Y por supuesto que la otra vertiente tiene que ver con el sector privado. El sector privado en el cual la auditoría interna también actúa generando condiciones y un marco de igualdad y propendiendo a la transparencia. Y la transparencia para los uruguayos en el sector público y en el sector privado es muy importante y también forma parte de una política de Estado. Y en eso la Auditoría Interna de la Nación no está sola, si bien cumple con su tarea y su cometido específico, pero la transparencia tiene que ver con un archipiélago de organizaciones públicas que cada una desde su aspecto o desde su mirada colabora en ese sentido, como por ejemplo la Junta de Transparencia y Ética Pública, el Tribunal de Cuentas de la Nación, la Contaduría General de la Nación, también velando por el orden de las cuentas públicas, lo que tiene que ver con organismos fiscalizadores, y también en el orden internacional, Uruguay y los uruguayos desde siempre hemos apostado por una política seria y de transparencia en todos los niveles. Por eso hoy Uruguay es un país reputado, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la normativa en el combate al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Uruguay es uno de los países que mejor cumple con las ordenanzas de Gafi y de Gafi-Sud. Y Uruguay también es un país reputado y reconocido por sus esfuerzos en materia, por ejemplo, de transparencia fiscal internacional. Hace pocos días nuestro presidente celebró el ingreso del país al Centro de Desarrollo de la OCDE y al Comité de Asuntos Fiscales. Es decir, la preocupación por la transparencia y por la ética es algo que se derrama en todas las actividades de gobierno al punto de ser una política de Estado. Por eso, para nosotros, poder estar aquí conversando de lo relevante que en ese esquema general es la Auditoría Interna de la Nación, estar conversando cómo, dada esa importancia, podemos mejorar el funcionamiento y ayornarlo a los desafíos de una nueva etapa, es muy importante. Y entendemos que los distintos módulos de este seminario, los 4 módulos,
desde diversas áreas, de diversos aspectos, van a colaborar enormemente a la discusión y al enriquecimiento general. Yo simplemente destaco sobre estos módulos, quisiera destacar el cuarto módulo, en algo que tiene que ver con un ejemplo claro de proactividad y mejora en lo que tiene que ver con la contribución a la transparencia y lo que tiene que ver con la utilización de nuevas tecnologías como es la central electrónica de balances, que va a ser un aporte sustancial a la transparencia y al acceso, en definitiva, por parte de los ciudadanos y de los agentes económicos a información pública relevante de manera fácil, rápida y totalmente accesible. Por eso agradezco enormemente la posibilidad de estar aquí y celebrando los primeros 100 años, que seguramente serán muchísimos más, de una vigorosa y pujante Auditoría Interna de la Nación. Gracias a todos los que han colaborado y contribuido para que eso sea así y muchas gracias para, sobre todo, los que van a continuar poniendo día a día todo el esfuerzo para que continúe también siendo así. Muchísimas gracias a todos. El Uruguay llevó adelante profundas reformas sociales. A principios del siglo XX, el Uruguay llevaba adelante profundas reformas sociales, económicas y educativas que cambiarían la concepción del Estado. Tales reformas generaron la necesidad de contar con un organismo técnicamente autónomo, capaz de controlar las distintas reparticiones públicas con la finalidad de subsanar las deficiencias de los servicios, individualizando responsabilidades y deberes. En este contexto, se crea la Inspección General de Hacienda el 10 de marzo de 1915. Oficina dependiente del entonces Ministerio de Hacienda, que contaría con aproximadamente 10 funcionarios provenientes de la Contaduría General de la Nación, sexta sección. La creación de esta oficina y la estructura que se le asigna ya en el año 1927 revela la importancia y significación que el Estado uruguayo atribuye al Contralor sobre la gestión económico-financiera de la Hacienda Pública, considerándola una oficina técnico-administrativa asesora de los poderes públicos. A comienzos de 1934, la Inspección General de Hacienda, que hasta ese entonces tenía el Contralor General de la Administración Pública y de los entes autónomos de carácter industrial o administrativo, absorbe a la Inspección Nacional de Bancos y Sociedades Anónimas, pasándose a denominar Inspección General de Hacienda, Bancos y Sociedades Anónimas. Ese mismo año, las mutualistas y cooperativas de consumo son sometidas a igual régimen de control que las sociedades anónimas. Es así que el organismo asume la vigilancia de importantes agentes económicos, financieros y sociales y comienza a convertirse en el referente técnico de los poderes públicos, también en tema de hacienda privada. A partir de ese momento, se le fue otorgado un rol cada vez más relevante en este ámbito, ampliando sus competencias en materia de cooperativas, cuando en 1946 se sanciona la primera Ley General de Cooperativas y posteriormente introduciendo las sociedades anónimas financieras de inversión, las sociedades civiles, las cooperativas de vivienda y la intervención administrativa y liquidación de importantísimos grupos económicos de la época. O sea, buenos asesoramientos, comprensión de las realidades que estábamos tratando y creo que nos desempeñamos teníamos un alto concepto dentro de la administración pública. Nombrar a la Inspección General de Hacienda significaba un poco sacarse el sombrero, ¿no? Eso. A fines de los años 80, con la sanción de la Ley de Sociedades Comerciales, se modifica sustancialmente el ámbito de actuación del organismo, otorgándole la potestad de aprobar los contratos sociales, que hasta ese entonces aprobaba el Poder Judicial, y de controlar el funcionamiento de las sociedades anónimas abiertas, acompañando la tendencia mundial de vigilar más cercanamente aquellas sociedades en las que el ciudadano invierte su dinero y que recurren al ahorro público. En el año 1993
se produce una instancia particular en la vida del organismo, derivada de la sanción de un decreto que disponía su supresión. Esta medida del Poder Ejecutivo fue dejada sin efecto primariamente por una norma legal que mantenía su vigencia y funcionamiento, la cual fue vetada por el Poder Ejecutivo. La importancia de mantener vigente la estructura institucional, Inspección General de Hacienda, fue demostrada a los sectores políticos y a la sociedad en su conjunto por los funcionarios comprometidos con su función y con esa impronta técnica tan peculiar y distintiva. Unidos bajo la forma de una asociación sindical, lograron que en forma histórica y definitiva la Asamblea General levantara el veto interpuesto. En determinado momento se la quiso suprimir y los funcionarios salimos a defenderla. Nunca en mi vida escribí tantos memorándum como en esa época, porque salíamos a escribir memorándum para los diputados y senadores explicando cuál era la importancia de la oficina, cómo había sido creada, qué competencias tenía, por qué era importante mantenerla, por qué era importante mantener su independencia. A partir de este hecho, se ve la necesidad de reformular a la Inspección General de Hacienda, poniendo énfasis en los cometidos fundamentales de la sociedad, transfiriendo aquellas obligaciones que pudieran ser cumplidas por otras oficinas. Es así que en el año 1996 se transforma en la Auditoría Interna de la Nación, órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo con autonomía técnica. Esta modificación va más allá de un cambio de nombre, es un cambio sustantivo en el rol sobre el sector público, priorizando el de asesor sobre el de inspector, asignándole la responsabilidad de encabezar el sistema de control interno del Estado y el de ejercer la superintendencia técnica de las unidades de auditoría interna que se creen para formar el sistema de auditoría interna gubernamental. Se acentúa la actuación de la Auditoría Interna de la Nación en los aspectos de control de gestión y en la transparencia hacia la ciudadanía, siendo obligatorio la publicación de un extracto de sus actuaciones, hecho relevante para la comunicación del quehacer del Estado con el ciudadano. En el año 2000, con la finalidad de contribuir a la transparencia de la información financiera de las sociedades comerciales, se comete a la Auditoría Interna de la Nación la administración y gestión del registro de estados contables. La forma de trabajo también ha evolucionado acompañando los distintos cometidos asignados, las distintas situaciones sociales y económicas del Uruguay, así como los avances tecnológicos mundiales. En sus comienzos, los sistemas de información eran llevados en forma manual a través de libros en los que se escrituraban con una perfecta caligrafía los distintos acontecimientos funcionales y las diversas actuaciones realizadas. Posteriormente, y con el correr de los años, se incorporaron máquinas de escribir, se diseñaron fichas de información, formularios preimpresos confeccionados con matrices mimeográficas en la propia oficina y se instauró un sistema de respaldo de información documental basados en microfilm. En 1987 se comenzó el proceso de modernización tecnológica de la oficina, permitiendo facilitar las tareas de los funcionarios, brindando la información en forma más oportuna y acercando el organismo al ciudadano, alineándolo progresivamente a las políticas de gobierno electrónico y participación ciudadana. Sin embargo, hay una constante en todos estos años, y es el compromiso de los funcionarios con su tarea, anteponiendo los intereses de la oficina a los intereses personales, siendo la ética un valor incuestionable para los que trabajaron y trabajan en la Auditoría Interna de la Nación. Cuando yo entré se jubiló una cantidad de gente mayor, que eran los que mantenían también todos esos valores, ¿no? de la probidad, el control. Yo creo que no se observaron nunca casos de corrupción en esta oficina, o mínimos, se lo subieron, porque se estaba ese sentido de honor. Un tipo de gente era excepcional, digamos, en ese momento creo que 100 funcionarios. El otro día me encontraba con un colega que me dice, yo estuve en otras oficinas, pero ninguna hubo la mística
de la auditoría o de la inspección de Hacienda. Los 100 años encuentran a la Auditoría Interna de la Nación en procesos de cambios alineados a estándares internacionales y mejores prácticas. La importancia de esta oficina de control, la ahora Auditoría Interna de la Nación, ha quedado demostrada fehacientemente en sus 100 años de vida a través de los diversos e importantísimos cometidos que le han sido asignados, convirtiéndola en el referente técnico del Poder Ejecutivo, tanto en temas de la hacienda pública como privada. Esta cualidad de referente es la que hoy nos convoca en estas jornadas, pretendiendo continuar avanzando en esta línea de acción. Que recién llegaba tenía una cantidad de valores humanos muy importante, porque era gente muy recta, muy comprometida, muy eficiente en lo que hacían, y eso caracterizaba a toda la oficina del Estado. Y hay cosas que saltan a la vista, ¿sí? En ninguna otra oficina encontré un ambiente laboral como el que había en esta oficina. Era una oficina que, no sé si por el hecho de ser pequeña, era una gran familia, ¿sí? Se trabajaba mucho, pero se trabajaba con alegría, la gente se sentía cómoda, todo el mundo tenía buena disposición a trabajar, a aprender, a crecer, etc. Y eso era una característica que no volví a ver en ninguna otra oficina. El principal recurso con el que contó la Inspección General de Hacienda y con el que cuenta hoy la Auditoría Interna de la Nación es su gente, siempre caracterizado por su calidad técnica, pero fundamentalmente por el compromiso con la función que ejerce, su profesionalidad, honestidad y valores éticos. La actitud y la aptitud de este capital humano constituye el agente fundamental para promover los cambios necesarios para un Estado más eficiente y transparente y para garantizar las bases de una economía confiable y creíble. En materia de transparencia en el sentido de identificación de los accionistas de sociedades anónimas, ¿verdad?, de inscripción o registro de esas sociedades, de control en cuanto a acciones que pueden integrarse en operaciones de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo, porque el mundo va hacia esos objetivos. Y Uruguay, economía y país abierto, no puede quedar rezagado desde este punto de vista.